Hay una frase que se repite mucho sobre cuál es el oficio más antiguo del mundo y se dice que es la prostitución. Pero yo me puse a pensar que tal vez no lo sea y que sí lo sea el periodismo. Porque si hay una persona que dijo, yo estoy dispuesta a vender mi cuerpo, era una noticia y alguien tuvo que ir con el chisme por ahí. ¿Cuál es nuestro oficio? El de prostituta. ¿O el de chismosa? Algo de eso. No, yo todavía no. No. Creo que tiene mucho que ver. El periodista es el primer chismoso también, porque alguien tenía que ir. Alguno podría ser el periodista, el primer alcahuete también, ¿no? El tipo que iba le decía al rey, el heraldo, que era lo que hacía, ¿no? Transmitía las noticias del rey. Pero creo que si en algún momento el tema de las prostitutas y los periodistas jugaron juntos, debe haber algún milico cerca también, porque aquello del milico, la prostituta, ¿no? Era aquello de Estrázulas, ¿no? Aquel cuentito de Estrázulas. Pero sin duda que hubiera sido una muy buena fuente. Uh-huh. Y yo lo sé por experiencia propia. Alguna vez he tenido muy buenas fuentes en algunas calles. Porque Que fue cuando tuviste problemas con tu compañera. No, para nada. Mi compañera no tiene problemas con ningún otro. Nos ennoviamos a los 16, nos casamos a los 18 y seguimos juntos. Ya tengo 65. y todos los años hace puntos escribiendo en Facebook la historia de amor. La historia de amor. Va refritando un texto año tras año. No, lo pego, copio y pego. Copio y pego. Exactamente el mismo texto, porque después que salió una vez bien, no tenés por qué. Valga todo esto para dejar en claro, primero, que los dos invitados son periodistas que tienen muy buen vínculo entre ellos y que se acusan mutuamente, y yo voy a preguntar acá en público, ¿quién le corrige los artículos a quién? Obviamente, él me corrige a mí. Ah, mirá cómo se bajó ahora. Completamente falso. Bueno, pero nada, hay una cosa con ustedes dos, Samuel Blixen, Roger Rodríguez. Su periodismo al día de hoy está muy identificado por quienes consumimos medios como un periodismo dedicado a causas de derechos humanos. Y han hecho mucha otra cosa. Y yo encontré una que es en común dentro de muchas denuncias que han hecho en otros ámbitos, que los dos han tenido investigaciones vinculadas, por ejemplo, al mundo del poder bancario. Roger, tenés una con un presidente del Banco Hipotecario. Sí, hay una investigación, el caso Noachas, Uh-huh. Que la investigación que hicimos, me acuerdo que fue el último número de Postdata revista. Esa investigación terminó en una cuestión parlamentaria en la cual terminó renunciando Noachas. Pero termina renunciando porque en el medio de la investigación y cuando yo estaba saliendo, alguien me llama por teléfono. Yo me estaba yendo en bicicleta, viajaba en bicicleta hacia el este, fue un carnaval. Y me llama por teléfono y dice, mirá, ¿vos hiciste la investigación de tal cosa? Le digo, sí, estuve trabajando el tema ese y lo publiqué. Dice, porque vos sabés que tiene un apartamento donde yo vivo, a nombre de él. Se había otorgado, siendo presidente del Banco Hipotecario, un apartamento en la Rambla Punta del Este. Por lo tanto, tuve que llamar por teléfono a la redacción y decir, bueno, tengo tal dato, último dato, y ese dato, antes de ser publicado, se lo dieron, creo que en aquel momento fue el diputado Borsari del Partido Nacional que estaba haciendo la interpelación. Borsari lo dice y así como lo dice, terminó cuarto intermedio, después cuarto intermedio había renunciado a Noachas. Y es cierto que estabas yendo en bicicleta y estabas pasando la noche en una carpa en un monte y pusiste una radio para escuchar la interpelación. Es exacto, sí, es cierto. Eso es pasión por el periodismo. No, porque no había pique. Es pasión por el chisme. Pasión por el chisme. No había pique, o sea, generalmente yo trato de acampar cerca del agua, entonces pesco, y si no hay pique tenés que hacer algo, ¿no? Pescar alguna noticia. Claro, yo te iba a decir, a veces lo que pica es información. Vos, Samuel, agarraste los bancos, bueno, en realidad agarraste una fila de bancos, sí, claro, para denunciar. No sé si alguno... Gracias al presidente Sanguinetti que nos dio la cosa en bandeja, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo fue? Y porque los señores militares, después de la rotura de la tablita, lo que hicieron fue sanear las cuentas de todos los bancos extranjeros. Pero dejaron los bancos nacionales que se fundieran. Entonces, esa fue la herencia de Sanguinetti. Sanguinetti lo que hizo fue, durante toda su primera presidencia, fue tratar de sanear esos bancos. Y fue dificilísimo para el pobre hombre, ¿no? Pero al final lo hizo. Y eso nos daba material fantástico para escribir, ¿no? Yo recuerdo que en esos tiempos
habían algunas personas vinculadas al sistema financiero que no tenían ningún respeto por el sistema financiero. Mirá. Y yo tenía una fuente que me dio toda la información del banco Pan de Azúcar. Y era interventor del Banco Pan de Azúcar, pero quería que eso se conociera. Y ahí saqué cosas fantásticas, como por ejemplo, ese problema de tener que leer los documentos, ¿viste? Claro. Que hay pocos periodistas que ahora los leen, pero tenía las carpetas y encontré una cosa fantástica. Un argentino había conseguido un préstamo en el Banco Pan de Azúcar, abultado, no me acuerdo ahora la cantidad, con una garantía irreprochable, que era una isla. Mira. Pero esa isla estaba debajo del agua, en el lago de Yacyretá, entonces no podía ejecutarla. Se había sumergido un poco. Ese tipo de historias a mí me encantaban porque rompen esa aureola de cosas respetables, de las finanzas y todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Y cada vez que oigo subió el riesgo PEIS o bajó no sé qué, digo, pero si detrás de eso hay hombres. Sí. ¿Quién es el que mide el riesgo? Claro, y generalmente los que miden el riesgo son los arriesgables. Claro. Ahora, en ambos casos, tanto el que te llama a vos por teléfono cuando estás pedaleando hacia el este, te ibas hasta la Barra del Chuy. No, iba hasta Punta del Diablo. Hasta Punta del Diablo. Y en una época tenías pensado hacerte como una agenda de viaje, un libro que fuera una agenda de viaje. Sí, fue eso lo que estaba haciendo, era una ciclovía, inventar una ciclovía que incluso había logrado que el entonces ministro de Turismo Bordaberry me lo declarara como de interés ministerial. Mirá. Pero hubo una situación, eso fue en el 2002, y hubo un problemita con el dólar. Ah, qué detalle. Y otros bancos. Y bueno, el proyecto quedó en la nada. Quedó también sumergido. Ahora, la persona que te llama cuando vos andás en bicicleta, o el interventor que te llama a vos, ¿sabes lo que en cualquier academia de periodismo se llamaría fuentes, no? Yo no sé si alguien enseña, y les pregunto porque los dos son docentes, cómo se consigue una fuente y cómo se trata. Porque yo veo que de repente hay muchas cosas que se dice y va, y conseguiste a alguien que te lo diga, pero se han perdido parámetros de cómo conseguir fuentes, cómo respetarlas, aunque a veces eso nos ponga en situaciones incómodas. Claro. Y cómo manejar un vínculo. Hay una cuestión ética, ¿no? En torno a eso. ¿Cómo se consigue? Que supongo que se mantiene. Porque la ética en lo que tiene que ver con las fuentes depende de la existencia de las fuentes y la posibilidad de que uno mantenga las fuentes. Si uno tiene una información, es decir, una fuente, y te dice, por favor, no digas mi nombre y lo decís, no vas a conseguir otra fuente. Eso claro. es clarísimo, ¿no? Ahora, yo creo que una fuente se hace con confianza. O sea, uno trabajando todos los días, hoy habla con fulano, te da una información, la verificás, es correcta, la publicás, la fuente dice, se expresó correctamente, es decir, no me inventó nada. Entonces ahí se va formando una confianza mutua que deriva en que yo tengo una fuente, ¿no? Y que cuando necesitas algo lo llamás y le decís, ¿qué pasa con esto? Y te contesta porque tiene una confianza. Hay fuentes y fuentes, porque el primer tema es ¿por qué quiere hablar contigo? Porque hay una cosa que es la fuente que yo voy a buscar y hay otra cosa que es la fuente que viene. El que viene tiene un interés personal en que eso se sepa. Y a veces esa es la razón del secreto. Yo te voy a dar el dato de Noachas. El sobre Manila, lo primero que busco es el remitente antes de abrirlo. Claro. Porque esa es la cuestión. Si no sabes de dónde te vino ese sobre Manila, ni lo abra, porque es un paquete. Ahora, el compañero tiene una historia con una fuente que permanentemente yo le mando a mis estudiantes, pregúntenle sobre esa fuente. Y es interesantísima porque es de los pocos casos que yo conozco donde la fuente era la cosa menos creíble del mundo, menos fiable del mundo, y sin embargo su información fue auténtica. Mira, o sea que sabes quién es la fuente. Sí, pero él me lo niega. Ah. Cuando yo le digo es fulano, me dice de ninguna manera. Pongamos en porque está respetando la fuente. Claro. De ninguna manera te lo voy a decir. Pero el tema es muy sencillo. Yo estuve trabajando con esa fuente un año, sin publicar una letra. Pero cuando
termina confirmándose la identidad de Simón Riquelo, que era lo que nos estaba ayudando a encontrar este informante, se abre una segunda puerta, que es que las cosas que dijo ese informante pasan a tener otra validez. Claro. Y una vez que tiene otra validez es que surge el tema del segundo vuelo. Y cuando surge el segundo vuelo, después de que muchas negativas, la Fuerza Aérea lo reconoce, el Ejército lo reconoce, todos lo reconocen. Entonces, claro, es una fuente, la peor fuente, la persona que menos quisieras tener como fuente, que más te puede estar embromando tener un diálogo con esa persona. Es un represor argentino que estuvo vinculado a la represión de los uruguayos en Orleti y en otras muchísimas cosas, al cual yo iba a ver con una ruta a onda Cachiola. Yo tenía que ir en la Cachiola, pero no teníamos un mango para hacer esta investigación. Y todas las veces el tipo me recibía de forma distinta. Yo escribía un mail, llegaba uno diciendo que llegaba a Buenos Aires, ir a un interlocutorio, al locutorio ese hacer otro mail diciendo, el tipo me citaba por mail a un lugar, en ese lugar tenía que finalmente, después de muchas vueltas, llegar a un hotel y en el hotel sentarme en el hotel a esperar que me llamaran del mostrador y me dijeran fulano de Rodríguez, si yo estoy en el boliche tablado a 3 cuadras o 1 cuadra. Y ahí vernos, pero era todo un juego cinematográfico porque el tipo veía mucha televisión. Claro. Obviamente. O la habría protagonizado, ¿no? Que es otra posibilidad. La protagonizábamos los dos ya. Porque, a ver, para poner en contexto, Simón Riquelo, el hijo de Sara Méndez, era uno de los niños apropiados de la dictadura y había un amplio interés en el Río de la Plata de poder llegar en algún momento a dar con la identidad de él. Era uno de los casos emblemáticos y por eso te llevó mucho tiempo. Ahora, yo tengo un dato sobre la última charla que tenés, no sé si con tu fuente, pero sí con Aníbal Gordon, que era el responsable de Automotores Orleti, ese centro de tortura, y que es una última... No era responsable. No era responsable, corregime. No, él estaba asignado a Orleti, pero el responsable de Orleti era Cabanillas. Bien. Era un oficial del ejército que además estaba en la CIDE. En la Secretaría de Inteligencia Argentina. Claro, es importante eso porque sitúa bien la relación entre los represores uruguayos y los represores argentinos. ¿Dónde están las conexiones de los servicios? Ahora, vos viajás a Buenos Aires junto con, no sé si ya era canciller o no, Rafael Bielsa, el hermano de nuestro actual director técnico, estaba Rafael Michelini, y te juntan con Aníbal Gordon. No, era Aníbal Gordon. Ah, bueno. No puedo decir si era Aníbal Gordon o no era Aníbal Gordon. Vos estás tratando como yo de que él diga lo que no va a decir. Todos sabemos quién era. Perfecto. ¿Ustedes piensan que no, sabés pero quién era? O sea, lo que te puedo decir es que no era Aníbal Gordon porque no esto es el juego de la mosqueta con las tajas. Está buenísimo. El problema, ese es el tema. Porque el asunto no importa quién era, sino qué dijo. No, y cómo, importa y por muchísimo qué lo quién dijo. era. Importa muchísimo. No, lo que importa es que Simón Riquelo está. No. Hijo, Importa muchísimo. Ahora, él hace el juego de que yo me comprometí a no decir su nombre y no lo voy a decir. Y ahí volvemos a lo anterior, entonces. Eso es la manera de ganarse una fuente. Claro. No solo una fuente, otras fuentes. No, porque claro. Seguro, porque las otras potenciales fuentes van a estar viendo qué es lo que hace Roger Rodríguez con sus fuentes. Las quema, entonces no. Ahora, ¿han pasado cuántos años? 2002. 2002. 22 años. Pero no hay fecha de prescripción de esto. No, pero digo, y el tipo sigue en lo mismo. Ahora, el problema es que sigo trabajando e investigando y hay otras fuentes hoy. Claro. Pero yo le mando estudiantes a ver si en algún momento le hacen una zancadilla y el tipo se quema. No. Yo qué sé, por vanidad, por lo que sea. No, en esto no hay vuelta. Ahora, yo quería igual llegar a otro punto, el más miserable de todos, el menos importante. Y es que la anécdota, con la persona que te reuniste, lo quebraste tomando whisky. No, eso es falso también. No, pero no no es importa. eso no es falso. Perdón. Dice que en un momento los demás dijeron, basta, sigan ustedes, No, porque no les pudieron seguir. Yo digo lo que me contaron, vos me corregís. No, pues, te voy a Basta contar y sigan ustedes. Cómo es la historia, porque además es una historia que es divertida y alguna vez Rafael me ha dicho no la cuentes más, porque como Rafael me dijo que no la cuente más, anoche incluso estuve charlando con él, la voy a contar.
¿Michelini o Bielsa? ¿Cuál de los dos? Michelini. ¿Cuál le dijo que no la cuente? Michelini. Está. El tema es así, con Rafael Michelini estábamos investigando este tema, llegamos en un momento a encontrar a un informante. Ese informante tenía una conexión, o tenía la posibilidad de hacer una conexión a través de Bielsa, de Rafael Bielsa, entonces síndico general de la Nación, luego sería canciller, Bien. pero en ese momento era el síndico general de la Nación. Entonces, medio forzado por las presiones que realiza Rafael, Bielsa logra conectar a este individuo y lo lleva para su casa. Creo que este individuo Rafael Bielsa tiene un escrito cuando el Mundial del 78, la noche en que sale campeón Argentina, que es el que escribe que al final terminaron gritando el gol todos juntos, la final del campeonato mundial. Él estaba preso cuando la final del campeonato mundial, y probablemente uno de los represores fuese en el año 78, cuando Bielsa estaba preso. El asunto es que acepta conversar un poco con presión de Bielsa, y bueno, nosotros fuimos, y nosotros estábamos investigando el asesinato de Miguelito Gutiérrez Ruiz. Eso es lo que estamos investigando a través de un documento que habíamos encontrado, que se había conseguido, que tenía una larga historia que esa parte. Y entonces empezamos a preguntar, y aquello era café, y sí, no, y monosílabos, y que no, y que sí, que yo estaba, que no estaba, que esto, que aquello, que el otro, todo ese juego, y volver, y volver, y volver, y más café, y volver, y volver, y volver, más café, y sea 3, 4 horas de café ya, una cosa. Y estábamos el represor, yo, Rafael Bielsa, la casa de Bielsa es en uno de los silos de Puerto Madero. Esos silos que transformaron en construcciones son casas circulares, apartamentos circulares de 3 pisos. La planta baja es la cocina, servicio, baños, no sé qué, pileta de lavadero y cosas de esas. La del medio es el living, comedor, atención de la gente, todo eso, y arriba los dormitorios. Cuenta bien. Lo ha repetido mucho. Y cuando estamos en ese medio, en un momento Bielsa va de nuevo a bajar en esa escalerita de caracol a la cocina a buscar más café, y yo le digo, ¿no tenés algo un poquito más fuerte que café? Y cuando dice eso, hubo un gesto del represor, onda, al fin alguien no ve tomar. Ni Bielsa ni Michelini son de beber. Por lo tanto, no había una cultura para eso. Cultura de boliche, por más que ambos como políticos pueden tener muchísimo boliche, no tenían esa otra cuestión. Bielsa contesta desde allá abajo, no, a mí tengo acá una cosa para Chivas Regal, 18 años, me gritó. Y cuando gritó eso, bueno, eso se toma sin hielo, digo. Que es un decir, algunos buenos whiskies se toman sin hielo. Y de repente aparece Bielsa con un par de café para ellos dos y 2 vasos de cerveza de esas tipo Pilsen, llenas de Chivas Regal. Lo miré el represor me miró a mí, ¿qué hacemos con esto? Y yo así un gesto de onda, no vamos a estar diciéndole a los señores, y empezamos a tomarlo. Y hubo un momento en el cual hubo una mayor contacto, hubo otro contacto, ya no era el tema solo político, sino había un contacto más de otro tipo de calle, otro tipo de cosas. Y ahí yo creo que lo más importante fue la frase más importante que quizás puedas haber dicho en mi vida sobre este tema, y es, mirá, loco, en un momento rompí el esquema, porque ya seguíamos en el círculo, ¿viste? Un círculo que no se generaba. Le digo, hace 4 horas que estamos hablando contigo para que nos digas una cosa que me la sacabas con 5 minutos picana. Y eso como que le cambió el juego a él. La frase estuvo bien dicha en el momento, en el lugar, y como que le sacó de la defensiva. Él aceptó empezar a colaborar con el Chiquilín, con el tema del Chiquilín. Y ahí empezamos a reunirnos y empezamos, tanto Rafael como yo, en particular yo a tener contacto con él, porque no eran contactos posibles a través del mail solamente, teníamos que vernos físicamente. Y esa serie de meses que fui y vine, donde se fueron empezando a dar algunos datos, él empezó a trabajar la búsqueda dentro de sus propios escenarios, y finalmente se llegó a esa situación que se le comunica a Rafael, que es
la guardia nocturna de la seccional 33, 22 de junio de 1976, uno de ellos se lo quedó. Y ahí, a partir de ahí, era volver a aplicar algo que ya habíamos aplicado, que era llamar a todas las personas con ese apellido en Buenos Aires, que fue cómo empezó esto, porque esto había empezado con el nombre de esta persona, un día que se reunía la Internacional Socialista en Buenos Aires y Michelini tenía un apartamento, tenía un cuarto en el Sheraton, creo que era, yo fui al cuarto del Sheraton, empecé a llamar por teléfono, y a la llamada 90 creo que hablé con una señora que era la mamá de este individuo, y ese contacto implicó que también él aceptara lo de Bielsa o fuese a buscar a Bielsa. Mirá, porque a lo que quería ir después de esto es que acá hay una cuestión de fe de hígado que aguantó para sacar la información. Vos estuviste de docente en la FIC, en la Facultad de Información y Comunicación, hasta fines del año pasado. Sí. Épocas en las que está empezando a aparecer todo el mundo de la inteligencia artificial, que parece que nos va a quitar a todos de nuestros lugares de trabajo. Yo no me imagino que una computadora pueda hacer eso. No, no lo hace. No lo hace. Yo no te puedo hablar sobre la inteligencia artificial porque no sé ni siquiera aprender mi celular, pero sí, claro, pero no lo creo, no lo creo. Además el factor humano, es decir, el pensar, el tomar opciones con respecto a lo que uno tiene enfrente, es decir, es algo que es imposible de repetir mecánicamente, ¿no? Conseguir que alguien confiese algo, por ejemplo. Claro, por ejemplo, sí, seguro, o más o adelante, o sea, en el caso del cuento de Roger, no lo digo peyorativamente, el relato de Roger, es evidente que el elemento principal es cómo manejarse con una fuente que no es confiable. Yo no voy a decir el nombre de la fuente para no ponerlo a él, que no ponga caritas, pero ese tipo se había robado a la primera niña uruguaya, es decir, Carla, hija de un uruguayo y una argentina. O sea, eso te da un poco la idea de qué personaje era, ¿no? Y hay que trabajar con una fuente así y de alguna manera ir deslindando la verdad de la mentira o las intenciones detrás de la información que te da, y todo eso es muy complejo. Yo no creo que lo haga la inteligencia artificial de ninguna manera. Y ahí opera la intuición, opera la experiencia, opera una cantidad de cosas que son inapreciables, ¿no? Y en ese sentido creo que la investigación, el periodismo, simplemente la condición humana hace que sea imposible, digamos, estructurar algo que lo pueda hacer una máquina, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dice Samuel y agrego algo. Es más, yo creo que este tema de la inteligencia artificial y la fake news que están haciéndose y la poca credibilidad que tienen las imágenes, podemos ver cómo supuestamente detienen a Trump, porque ha habido videos de inteligencia artificial que juegan con eso, o ya no sabes si una batalla es una batalla, una guerra, una bomba, un atentado, o si fulano puede matar a un mengano. O sea, lo visual, la intervención de la inteligencia artificial hace que sea descreíble todo. Claro. A la vez, las noticias hacen que todo sea descreíble, solamente hagan una prueba, cosa que yo hice con la inteligencia artificial, que es escribir algo en mi Facebook. Como yo tengo pocas salidas de historias personales, de mi biografía y cosas por el estilo en internet, al poner mi nombre vuelve a tomar de todo lo que encuentra e inventa una historia que no soy yo, y pone cosas mías que no soy yo, simplemente las había falsificado 5 minutos antes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que ante esa situación de descreimiento general de todos los medios, porque ya no podés confiar en el sonido, ni en la imagen, ni en el texto, la persona, el periodista, su credibilidad pasa a tener el mayor de los valores. Al igual que si fuese un medio creíble, decís tal medio, ese es creíble, podés creer en este medio, porque está demostrado, porque no tiene
cosas en contra, pasa a ser lo principal. Y los medios van a tener necesariamente que contar con esos periodistas creíbles, porque si no, no van a poder dar la información con credibilidad. Esto es un oficio, ¿no? Nosotros no abrimos un fulano al medio y si le erramos en la conexión, el tipo se apaga. Yo tenía una vecina en Solimar, que era muy buena, porque había 2 almacenes con una cuadra de distancia y ella tenía en su cabeza la lista de precios de cada uno y te decía la información económica del barrio, dónde te convenía comprar. Y te decía de la política del barrio. Te explicaba que Hackenbruch había ido y había dicho, acá no me votaron, así que les voy a dejar hacer mierda a las calles y voy a llevarme 1 metro de cada playa para el hipódromo de las Piedras, cosa que sucedió. Entonces te hablaba de medio ambiente y cómo los riachuelos que bajaban a la playa de Solimar eran porque la arena estaba en el hipódromo de las Piedras. Esa señora hoy no llegaría a un medio. Si hubiera querido ser periodista era buenísima. Pero hoy no llegaría a un medio. Porque en el camino que hicieron ustedes no existía esto de que nadie viniera a decir, pero vos ¿dónde estudiaste? Y ahora sí. Entonces, ¿hasta dónde ese filtro? Estudiar es buenísimo y ayuda de repente a quemar etapas más rápido y aprender una cantidad de cosas. Pero ¿hasta dónde no excluye potenciales buenos periodistas? No, para una cosa primera, ¿no? Hay medios y medios. Y yo creo que aquellos medios que son llamados marginales y que tienen dificultades para sobrevivir y que la pelean, son precisamente aquellos medios donde que son receptáculos de un periodismo que realmente vale la pena. Es decir, creo que hay una relación inversa, ¿no? Es decir, cuanto más grande es el medio y cuanto más jerarquía tiene a los efectos del público y todo lo demás, más desconfiable es. ¿Por qué? Porque ese medio de alguna manera es lo que no sé, es una opinión muy personal, pero a medida que crece, las relaciones de compromiso con el poder son cada vez mayores. Entonces, ¿dónde ejerces el periodismo? Ese es un dilema que siempre se lo planteamos a los estudiantes de periodismo. O sea, si querés hacer buen periodismo, vas a tener que hacer periodismo cobrando poco y en lugares marginales. No hay vuelta. Lo que no quiere decir que no trabajes también en un gran medio, pero te vas a tener que desdoblar tu personalidad periodística, ¿no? Y es lo que pasa muchas veces. Vos tenés incluso periodistas que escriben una cosa en un medio y en sus blogs escriben otra. Y dan la información que no pudieron dar en sus medios. Y bueno, son formas alternativas. Entonces, yo creo que hay todavía, y lo va a seguir habiendo, digamos, un territorio donde se va a poder ejercer el verdadero periodismo, porque hay una necesidad de saber qué fue lo que realmente pasó, ¿verdad? Y cómo pasó, incluso desde el punto de vista subjetivo del periodista, tener una visión de cómo esa mirada se realizó de determinada manera. Y eso aporta. Entonces, es muy relativo, ¿no? Digamos, sin estar en contra de lo que decía el compañero, en el sentido de que cada vez tenemos más problemas con los fake news y todo lo demás, ¿no? Y probablemente tú hablabas de la inteligencia artificial, pero en la guerra de Irak, por ejemplo, todas las imágenes sobre... Claro, fue cinematografía. Claro, todas las imágenes sobre el bombardeo de oleoductos era completamente falso. Y ahí no había inteligencia artificial, es decir, con mucho trabajo. Eso era inteligentes haciendo... Claro, pero tenían que manipular, es decir, manipular todas las imágenes para poder dar una información falsa, ¿no? Inventar una realidad. Claro, y la inventaron. A mí me parece que las nuevas generaciones sin duda van a tener cierto romanticismo por ese periodismo. Claro, nosotros tuvimos un tiempo histórico de vivencia en donde yo salí de una dictadura, él estuvo en el periodo previo, en los años 60 ya estaba haciendo periodismo, después de la salida de la dictadura, yo viví toda la dictadura.
claro, tenés cierto romanticismo por los tiempos donde había una presión, había un ser visible, hay un malo visible, ¿no? El enemigo que estaba ahí, el gobierno era lo que era. Había también una cultura distinta en la forma del periodismo. Hoy hay un periodismo mucho más individual, mucho más... cada periodista es en sí, para sí, en definitiva, más que en lo colectivo. Hay poco colectivo. Y tampoco hay boliche, tampoco hay redacción. La redacción, y digo la redacción porque es importante, porque cada uno escribe en sus casas y pueden tener intercambio por WhatsApp o por Messenger o por Zoom, lo que quiera. Pero no es lo mismo que estar en una redacción y convivir el cierre de una publicación. No es lo mismo lo que se está dando, repartiendo. Él añora en realidad la grapa, porque no tenía chivas regal en la redacción, pero sí la grapa, que era componente casi esencial. Pero yo quería decir una cosa que me parece importante con respecto a lo que tú estás diciendo. Y es que a mí me queda siempre el recuerdo de que con Roger, por ejemplo, con el que trabajé en Brecha, y mantuvimos después siempre una relación, tuvimos, más allá de las diferencias de enfoque, más allá de los apetitos profesionales por la primicia y por lo que fuera, tuvimos una retroalimentación. O sea, estábamos en lugares diferentes, en medios diferentes, y sin embargo, es decir, nos apoyábamos para poder avanzar en la investigación de ciertas cosas que para nosotros eran fundamentales. No eran todos los temas que nosotros abarcábamos en nuestra tarea profesional, pero sí algunos competíamos, algunos podríamos competir, pero había otros que no. Claro, y además se podía competir. Se podía competir igual. Lo importante era que no pudiera decir. Pero el asunto era que vos te retroalimentabas, ¿no? Y cuando llegaba el momento, tenías una duda de decir, Roger, esta cosa es así. Y de repente tú le estabas diciendo eso, porque estabas averiguando un enfoque, a un colega que podía robarte la idea para... Claro, uno trabajaba en diario y el otro trabajaba en semanario, ¿no? Claro, entonces, y sin embargo, no, es decir, yo creo, no sé, probablemente Roger conozca más casos de los que conozco yo, porque yo estaba muy centrado en Brecha, pero es una forma de hacer periodismo que tiene por objeto el conocer el hecho tal cual fue, el descubrir cosas que están ocultas. Hay una cosa que quiero complementar lo que dice él. Eso tiene que ver con la cultura de lo clandestino que tuvimos que vivir en nuestros tiempos también históricos. Hoy, cuando yo voy a hacer una investigación sobre determinado tema, voy a encontrarme con una persona que por sus características es una persona difícil o no tengo un diario o un medio donde avisarle a un secretario de redacción que te esté vigilando. Y yo sigo manteniendo el mismo contacto con un amigo, colega, a quien le digo voy a estar en tal lado, y él hasta que yo no vuelvo y lo llamo, y él hace exactamente lo mismo. Claro. Que es mantenerte la cosa. Y la documentación, yo no podía dejarla en el diario, porque la documentación estaba debajo del mostrador de un boliche. Pero incluso me parece importante jerarquizar esa cosa el espacio común, ¿verdad?, de retroalimentación del conocimiento, independientemente de los enfoques y de las conclusiones a las que nosotros podemos llegar. Es decir, él podía interpretar los hechos de una manera y yo podía interpretarlos del otro, pero llegado el momento nos preguntábamos, ¿esto es así? Y si yo no lo tengo clara, oíme, Roger, ¿esto es así? Sí, poder confirmar del otro lado con una fuente confiable, o sea, más confiable que nosotros todavía. Claro, o simplemente decir, mirá, yo llegué hasta acá, si vos podés, fenómeno. Y ese trabajo que hace otro colega, finalmente en algún momento lo voy a usar yo porque lo voy a incorporar a mi estudio y a mi análisis. Y entonces es una manera de ir descubriendo las cosas ocultas. En los tiempos de la dictadura, la censura se iba cortando así. Uno avanzaba, lo clausuraban, otro avanzaba un poco más, lo llevaban a interrogar, otro avanzaba un poco más. Y fue así como en el periodo de la prensa alternativa, que se denominó la salida de la dictadura, se fue avanzando y llegando a
a lo que se pudo. Que fue Yo los escucho y en libertad. algún punto pienso que no se diferencia tanto el trabajo de investigación de ustedes del trabajo de un espía. Son las herramientas periodísticas y las herramientas del espía. ¿Cuánta diferencia tendrían? Que yo lo publico. Bien, no, pero eso es el objetivo final. No, si no lo publico, ¿para qué lo voy a estar espiando? Claro, pero No. ese es el objetivo, pero para averiguar, para conseguir la información de dónde salió esta taza, de qué materiales está hecho y demás. Yo creo que los espías no saben hacerlo bien. Yo diría otra cosa. Yo Dale. diría que nosotros no hacemos un trabajo de espía, porque a ver, ¿qué es un espía? Un espía es un individuo que pretende obtener una información sobre la base de determinados métodos. ¿Y cuáles son esos métodos del espía? El chantaje, el soborno o la coacción. O la violencia. O la violencia. Pero hay medios que los han aplicado. Bueno, no sé, pero... Yo no trabajé en ninguno. Pero digo, no, en ese sentido no es esa nuestra tarea. Y es lo interesante del asunto. Porque cuando el ministro de Defensa dice, ¿qué quieren que haga? Que los torture para que me den la información. Es decir, ahí está dando en el clavo. No, es que es necesario conseguir la información sin que lo torture. Y ahí está la virtud, conseguir la información. Y eso es lo que hace el periodista. Yo no sé, Roger, pero, por ejemplo, nosotros en Brecha siempre nos negamos a pagar por la información. ¿Por qué? Porque nunca íbamos a confiar realmente en esa información o en las razones que tenía esa persona para venderla. Entonces preferíamos decir, bueno, no, vamos a buscarlo por otro lado. Y yo creo que esa es el gran desafío del periodista, o sea, que con determinada ética, con determinados criterios, trata de horadar el silencio y el misterio, ¿no? Hablando de información, y hay una información que está accesible desde hace un tiempo, que son los famosos archivos Berruti, y acabas de hacer un libro que se llama Miserias y Osadías, que se publica por los 40 años de Brecha. Si no estoy mal, porque lo pones en el prólogo, son algo así como 3 millones de páginas, que Sí. si un fulano se le diera por leer de a 250 por día, tendría para 20 años de lectura, tranquilamente. Esa fue un cálculo que hizo el compañero que digitalizó el archivo Berruti. Son 3 millones de imágenes, quizá un poco más. La mitad de ellas borrosas. Y leer eso es casi imposible si no aplicas algún tipo de criterio. Yo quería saber cuál fue tu criterio para seleccionar historias, pero lo primero que me da mucha curiosidad era saber si te buscaste. Si pusiste a Samuel Blixen. Sí, claro que ¿Y me qué gusta. encontraste? Mirá, Roger decía que encuentra las mentiras que él escribe sobre sí mismo en la inteligencia artificial. ¿Qué encontraste ahí? yo encontré, mira, pensé que iba a salir de lo que encontré una imagen peor de la que encontré. Con eso te digo todo. O sea, por ejemplo, no me estoy haciendo el héroe, ojo. Es decir, yo creo que mi experiencia, y cada experiencia fue distinta, estuvo determinada por el hecho de que caí en el momento en que en el Florida se iniciaba la tregua para la obtención o sea, para la rendición incondicional, como se plantearon los milicos. Recordemos, reuniones entre la cúpula del MLN y Claro. Figuras militares buscando eso, la La rendición rendición incondicional de un incondicional. lado y una serie de medidas políticas del Y otro. eso implicó que hubiera un afloje en la tortura. Entonces, no es que no hayan torturado, pero no se dieron los extremos que se habían dado un poco antes y después, sobre todo, y es que si te tienen que tener 4 meses en la tortura, te mantienen. Ahí era como para cumplir. Te agarraron, te damos y después, bueno, y ahí Ya sé, quedaba. tipo, Enchufaban a 110 y no a 220. Ahí está, algo de eso. Entonces, yo me beneficié de eso. Y eso está reflejado en lo que aparece en Berruti. O sea, que no hay nada sobre mí. O sea, el Tino, que escribió de esas 3 millones de imágenes, de haber escrito
5.000, porque escribía todo. ¿Sabes quién es el Tino? Sí, Mario Piribudes. Mario Piribudes, uno de los traidores, ¿no? Cuando le preguntan por mí, dice, parece que estuvo en alguna acción. Y nada más. O sea, no sabían. Y él no sabía. Y después no abundan, o sea, porque ya por esa circunstancia. Entonces, yo me encontré, ya como te digo, pensé que iba a haber una imagen peor mía, sobre todo porque hay determinadas actitudes, y esto lo digo con total franqueza, que las valora uno solamente, ¿no? Ahora, el otro día se lo pregunté a Chela Fontoro y a Jorge Episcopo. ¿Por qué tenemos la imagen de Amodio, el gran traidor? Se fue a vivir fuera del país, volvió acá muchísimos años después para ir a declarar y todo, y bueno, había sospechas si no atentarían contra él. Y Piribudes, que fue el que entrega a buena parte del interior y es uno de los que se supone que estaban condenados a muerte, se va a ir a Paraguay, vuelve a Rivera a principios de los 90 y no está. Fíjate que me preguntaste si yo sabía quién era. No creo que me hubieras preguntado si yo sabía quién era Amodio. Claro. ¿No? ¿Por qué esa, no sé si decirle doble vara, por qué quedan como en lugares distintos? Es una pregunta más para él. O sea, estamos hablando de personas del año 72. 1972, no solo el siglo pasado, 1972, antes del golpe de Estado. Y esa relación, una persona que nació en el 60, como nací yo, por más que tengo hoy 65 años, no tengo la visión de época como para saber. Tenía hace 12 años yo cuando en el 72. Pero investigaste los temas y los seguís hasta hoy. Sí, pero hay una cosa que yo no he investigado, que es ese proceso de internas. ¿Ese proceso? De internas. Ese proceso de internas no lo he investigado porque, si bien implica caídas, si bien implica situaciones, la búsqueda de determinados casos me llevaron por otros caminos. La no credibilidad de esas fuentes que andaban en la calle, yo no pierdo el tiempo hablando con uno u otro de los que tú nombras. O sea, me es más confiable hablar con el peor de los militares. Porque el peor de los militares sé por qué lo está haciendo. Y de estos casos es tan confusa la situación que no los coloco dentro de mi parámetros de fuente. Bien. No tendría una fuente con esas características, ni me interesa tenerla. Por lo tanto, todos los demás pueden ser fuentes, puedo entender, puedo comprender, pero este tema que está marcado por una serie de subjetividades, algunas de las cuales puedo no comprender o no saber, prefiero dejarlo, porque para mí sería una suerte de pérdida de tiempo. Uh-huh. ¿Te pusiste en el libro? Sí, me puse en el libro. ¿Con qué nombre? Joaquín, bueno, el nombre de Joaquín. Porque vi que están respetados muchos de los capítulos, sí. los nombres de guerra, me sale decir así. Sí, claro, eso fue un criterio, ¿no? O sea, a ver, todas las historias que cuentan en el libro surgen del archivo Berruti. Uh-huh. Hay algunas historias que están absolutamente corroboradas con otros trabajos míos. Por ejemplo, en Sendik yo introduje una serie de testimonios que hablaban de algunos aspectos que se tratan en este libro. O sea, algunos episodios del Plan Tatú. Y lo que descubrí es que lo que aparece en Berruti esencialmente es lo mismo que me contaron los compañeros. Mucho antes, hace 10 años o más, no me acuerdo cuando publiqué el libro, y por supuesto tienen más elementos, el testimonio de un compañero conversando conmigo, de lo que surge de los documentos de Berruti. Pero yo preferí acotarme a Berruti, incluso en algunas cosas que yo sabía que eran falsas, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que los militares están diciendo. No sé si falsas, o sea... Haces una acotación en el prólogo, sí, que es interesante, porque una cosa que dice Samuel ahí es que los documentos de inteligencia no pueden mentir a sabiendas. Claro. Porque, digamos, que es en lo que después se basa la jugada de muchos compañeros. Salvo en algunos casos. Conozco algunos casos que son... Por ejemplo, en Berruti tú encontrás la lista de los desaparecidos, de las caídas de
del Partido Comunista con la Operación Morgan. Y es increíble porque el Ochoa le pone número a cada uno de los detenidos. Y empieza con el número 1. O sea, el 25 de octubre de 1975 cayó el primero. Y el 2, y el 3, y están los nombres. Y el 4 no está. O sea, no aparece el nombre. Y obviamente no es muy difícil llegar a la conclusión que ese número 4 o número 5 es un desaparecido. Es el primer desaparecido de la tortura, ¿no? O sea, es una forma de mentir. No admiten que está desaparecido, ¿verdad? Y, por ejemplo, en las fichas y todo lo demás, cuando se habla de un desaparecido, no lo mencionan como desaparecido. Dicen, por ejemplo, en 1982 se decidió no requerir más su captura. Se levanta la captura. Claro, o sea, ese tipo de cosas. Dio señales de no estar vivo, como hablábamos hoy antes de empezar. Claro. Pero en términos generales ellos respetan lo que han obtenido, ¿no? Una cosa que me resultó interesante cuando lo leí. Haces muchas referencias al Plantatú, te centraste mucho en el interior, que me parece que es como una deuda que hubiera, ¿no? Claro. Como que también creo que hay una deuda con las mujeres y También, con las rehenes. también. Me parecía que eran deudas que había. Pero hay un dato que me sorprendió. Hablas de la inteligencia de algunos. Contás un relato que arma Jorge Zabalza cuando lo detiene, que me parece excepcional, cinematográfico, me parece incluso. Pero ubicás a Sanguinetti con una serie de jugadas de estrategia. Claro. En aquellos años, estoy hablando de Julio María Sanguinetti, 2 veces presidente de la República después, Sí. en sus épocas de juventud, jugando al ajedrez como un maestro. Pero claro, lo estábamos hablando. Es decir, en realidad a mí me atrae enormemente la figura de Sanguinetti, porque es una figura tan deleznable, con perdón de los presentes. Es decir, es muy hábil, muy astuto, pero no se equivoca nunca para dónde va, ¿no? Y siempre va para el lado contrario a la historia, en mi opinión. El que quiera saber tiene que leer el libro de Miserias y Osadías. ¿Qué adjetivo le pondrías? ¿A Sanguinetti? Digo, deleznable fuerte, hay que ganarle. No, yo creo que yo no lo adjetivaría. Yo buscaría buscaría mucho más en determinados tiempos históricos en los cuales creo que no se buscó totalmente la vida de Sanguinetti. El periodo previo a la salida de la dictadura, en los tiempos en los que estaba dando vueltas alrededor del diario El Día, donde yo trabajaba y lo veía ir y venir, con quién iba y con quién venía. Me parece que no es por la destrucción del personaje Sanguinetti, que fue 2 veces presidente de la República y ganó los votos y lo hizo más allá de las proscripciones o lo que sea. Creo que la historia requiere que Sanguinetti sea analizado con mucha lupa. Porque creo que ahí vas a encontrar probablemente el origen de las desapariciones o de hay que limpiar esto para cuando venga yo el gobierno. Y ¿por dónde se pueden rastrear los silencios posteriores? Desde aquellas épocas de las charlas en el Florida, ¿dónde vienen los pactos de...? Claro. Él fue, a mi juicio, ¿no? En todo ese episodio de la rendición incondicional jugó un papel fundamental, porque no sabían cómo detenerlo a los milicos. Los mandos militares estaban empeñados, o sea, yo creo que ya estaban planificando, bueno, tenemos documentos que lo dicen, ¿no? Que estaban planificando el golpe. Y entonces estaban armando la mejor forma de instalarse para lo que iba a venir en febrero del 73. Y Sanguinetti se opone de una forma fantástica, ¿no? Operando en ese momento a favor del presidente y de alguna manera evitando que aquellos milicos hicieran su juego, ¿no? Entonces yo creo que ahí se evidencia, es decir, las contradicciones que tenían los personajes que estaban de un mismo lado, ¿no? Porque es por lo que dice Roger, es decir, toda la conducta después de Sanguinetti, pero no solamente después de la reinstitucionalización, sino a lo largo de la dictadura,
es la política de ocultar y de acompañar, digamos, el secreto, ¿no? Evitar que surja la verdad. Y eso lo hizo, por ejemplo, en 1982, es decir, cuando ya se estaba planteando la salida, él fue muy claro, es decir, tuvo el compromiso de decir no hay revisionismo. Y se lo dice a los militares. Y se lo dice a los militares en un momento en que los militares se daban cuenta de que a nivel de oficialidad media había un gran problema, porque ellos habían metido hasta el cuello en la cosa y tenían miedo que después tuvieran que pagar. Y en el 82, Sanguinetti hace el pacto con los militares, esto no se va a tocar. Que es lo que después ocurre en el 84, cuando el ministro de Defensa, no era ministro de Defensa, comandante de la Fuerza Armada, dice que no sobrevoló ese tema, pero que no lo tocaron, ¿no? Para el Pacto del Club Naval. El Pacto del Club Naval. Indudablemente en ese momento hay mucha gente que opera, pero que es evidente que en ese momento es donde se cierra el tema de si hubo operación Zanahorias o no hubo operación Zanahorias, si hubo traslados o no traslados de cuerpos, de restos, o cómo había que liquidar el asunto. Yo creo que incluso en ese momento es el momento en el cual, si hay rollos o documentos que han desaparecido o están en algún lugar escondidos, es el momento que lo pudieron haber hecho. Claro, y sobre eso que él está diciendo creo que es importante señalar lo siguiente. Yo tengo la convicción de que está todo escrito y que es imposible destruir esa documentación. O sea, el propio archivo Berruti te revela, aparte de algunas referencias a lugares donde podrían estar, te revela que todas las cosas fueron comunicadas con copia, ¿verdad? Y que se aplicó un criterio que me parece fantástico. Todo funciona en base a órdenes. Nadie hace nada por la suya. O sea, y eso tiene que... Y si haces algo tenés que dar parte para arriba. Claro, no, pero es imposible hacerlo. Es decir, porque funciona por la orden. Y la orden se da por escrito. Si no, no existe. Y si existe una orden verbal, por una razón de tiempo, después se escribe. La respuesta, o sea, el informe sobre cómo se cumplió la orden, también va por escrito, diciendo además que fue una orden verbal. O sea que está todo por escrito. Los documentos que yo no he investigado el caso Berruti tanto como él, pero yo me he leído muchos documentos y sobre todo buscando la interpretación del documento, porque cuando vos te encontrás con los documentos y no sabés qué podés encontrar dentro de un rollo de esos, empezás a mirar y te encontrás con las fichas de las fichas de las fichas. Y bueno, cuando uno sospechaba que Amalia podía ser uno de los cuerpos, de los últimos cuerpos encontrados, solo tenías que poner el nombre de ella en el fichero de terrorismo, de Estado y todo eso, y te encontrabas cuántas afiliaciones había hecho Amalia en determinado periodo y veías que Amalia, todas las tarjetas eran presentadas por Amalia. Lo que hace que Sanjurjo pasase a ser indudablemente un objetivo, porque era el conocimiento de toda esa gente que había afiliado dentro del Partido Comunista. Y de ahí su muerte o desaparición bajo tortura. En otros documentos te vas a encontrar, o sea, buscar el documento y buscar cosas en los documentos es lo que me parece fundamental. Siempre digo, hay un documento que es el que provoca la prisión del dictador Álvarez, del Coyo Álvarez, y es un documento donde Gavazo le escribe el 31 de enero de 1978 al comandante en jefe del ejército, hablándole de los operativos de la ESMA y el FUNA contra el GAU, los operativos del 77. Y hay algo en ese documento, pero no te des qué es, hasta que alguien se pone a pensar qué pasaba al día siguiente. Al día siguiente asumía como comandante en jefe del ejército Goyo Álvarez. O sea, ese documento era para que la primera lectura de Goyo Álvarez, y eso fue lo que desencadenó el cese de el tema de los secretos, a Mauri Prat, de Gavazo y compañía, y toda una serie de cosas que ocurrieron posteriormente, pero claro, y ese documento es el que
señala que él no era ajeno al conocimiento Claro, de todo lo que había pasado. claro. Ahora, hay una cosa, perdóname, No, dale. y es que para entender cabalmente y para sacar pistas sobre esa documentación militar es necesario conocer el funcionamiento militar. O sea, tenés dos planos. Uno, cómo funciona las Fuerzas Armadas, y otro, digamos, de qué manera se tramita todo el accionar dentro de las Fuerzas Armadas. Eso te permite encontrar un documento e inmediatamente decir, a ver, quién era el responsable, ¿no? Es cosa que de repente vos no tenés por qué. O sea, un lector no sale a decir cuál era el comandante de esa unidad, porque en esa unidad no pasaba nada si el comandante no lo ordenaba. Aunque alguna vez encontré un documento que reconozco que ese documento tiene que estar implicado una persona que era fuente mía de inteligencia policial. Entonces voy y le digo, pero explícame este documento, porque vos estabas en este periodo. Que era una fuente que me dio mucha información de la OCOA y cosas más. Entonces me dice, uy, mirá lo que apareció, me dice el tipo, ¿no? Dice, esa noche con fulano salimos a tomar de noche con mujeres y eso, y teníamos que justificar los viáticos a Castiglioni. Y para justificar los viáticos a Castiglioni inventaron una suerte de operación de búsqueda de una persona que ni siquiera estaba en el país. Solamente para justificar eso. ¿Pero qué te estás refiriendo? ¿Al narcotraficante que después detuvieron? No. A un tipo que estaba en Suecia, Sí, estaba en un tema político. Y esa falsificación de un papel hacía que el tipo, es como en esas empresas que alguien pone las boletas, consigue las boletas, ¿no? Entonces pusieron toda una serie de cosas de una persecución cinematográfica, pero simplemente han estado de joda. Bueno, tengo regalos para darles, de libros. Samuel, Muy amable. lo elegí por dos cosas. Ahora cuando lo abras te cuento de qué va. Pero uno de los motivos por el que lo elegí es porque de toda la colección de estuarios es el que tiene letra más grande. Porque a mí me dijeron que es por coquetería, que Samuel no usa lentes, Alguna vez un político me regaló un libro de letras grandes para que pudieras leerlo. Bien. Se llama El fractal de Julia. Correcto. Es de Hugh, que no sé si coincidieron cuando se deben haber cruzado con Pedro cuando estaban los dos guardados, ¿o no? No, yo no lo recuerdo. No lo recuerdo, pero por dos razones no lo recuerdo. Primero, porque era muy difícil donde yo estaba tener el conocimiento de todos. Estábamos muy restringidos en nuestros movimientos. Y segundo, porque no me acuerdo de nada. Pero bueno, te agradezco enormemente. Por favor. Te diré que de todas formas no es una letra grande. Y La traición de Rafael Massa, que es el que elegí para vos, Roger. Es un amigo. Sí, sos amigo de... Mirá, bien. Pero aparte, por el título, a mí me parece que la fuente o alguna de las fuentes que has coincidido, sus camaradas dirían nos traicionaron. Entonces Sí, me pareció que sin había un duda, juego con la sin palabra. duda. Hay muchos traidores. El asunto es que todavía queda mucho por traicionar por parte de ellos. Queda mucho por hacer en materia de investigación. Yo te contaba antes que estoy integrando un grupo que se llama Artículo 12, que es uno de los artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública, donde se establece que vos podés pedir la información y no pueden declararla reservada, secreta ni confidencial si trata de investigaciones de los derechos humanos. Y es un grupo que estoy integrando con Macarena Hellman, Santiago Mazarovich. no, el hermano mayor, Mazarovich, Gabriel y Falca, Marcelo Falca, también fue secretario de redacción de la República, y los cuatro estamos constituyendo eso para bombardear a determinadas oficinas del Estado sobre pedidos de acceso a la información. Incluso nos estamos integrando a la red de búsqueda de niños desaparecidos que Abuelas de Mayo acaba de lanzar en Uruguay. Así que es una tarea por delante bastante interesante que nos queda. Yo les quiero agradecer a los dos toda la charla y me quedo con una idea, a ver si les parece. Algo así como que el periodismo encarado como lo encaran ustedes tiene algo de amor. Amor para el mundo que le va a quedar a los nietos, a las nietas, para dejar un mundo un poquito mejor. Si dejamos la herida de la injusticia
como algo posible y válido, el mundo va a seguir siendo un lugar medio podrido, ¿no? Y como que debería haber cosas para suturar. No sé si comparten, hacer un periodismo amoroso. Yo diría... Son muy varones para aceptar esa palabra. No, eso fue un golpe bajo. No, yo diría que, en mi caso, no sé, Ron, porque no conozco cuáles son las desviaciones sexuales de Roger, pero en mi caso creo que hay mucho me van a patear después por lo que voy a decir, pero hay rencor y hay odio. Es decir, hay necesidad de enfrentar la mentira, la injusticia, la manipulación, la corrupción, y no lo hago con amor. La consecuencia puede ser amorosa, capaz. En mi caso creo que la palabra clave de la gente de mi generación se llamó libertad. Bien. Y no hay libertad sin verdad. Y la verdad te exige la justicia. Por lo tanto, todo eso va en el mismo camino. Muchas gracias. Gracias Ustedes a ti. que abren caminos, ¿me lo abren para allá? Pero, ¿cómo no? Te agradezco muchísimo. A ustedes, por favor. Un placer. Muchas gracias. Por aquí. Y Roger nos sigue, siento que